vez a la semana invitamos a las y los músicos chilenos a compartir sus creaciones en un formato íntimo y absolutamente en vivo. Damos comienzo a las Sesiones del Alma. Sesiones del Alma. Conduce Juan Rojas. ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente en vivo. Estamos aquí en una nueva sesión del Alma con un gran invitado, don Pedro Villagra. Hemos dicho acá en la radio que él es un pilar de la fusión musical chilena. Es un hombre que ha tenido una extensa trayectoria, muy colaborativo, por supuesto, de eso vamos a hablar y darle la bienvenida acá a estas sesiones del Alma Nacional. A ustedes también que nos están escuchando a través de la 94.5 FM Radio USACH, Nuevas Voces, y por supuesto en el 50.2 de la televisión digital abierta. Ahí está todo nuestro querido equipo, Javiera Pérez. Queremos enviarles un saludo también a don Vicente Vergara en la sala de sonidos, don Daniel Cuevas, que ha hecho un trabajo pero tremendo esta última hora para que pudiéramos estar acá en vivo, junto con el gran aporte de don Diego Ramírez, también parte de nuestro equipo, Jaime Barra, audiovisualista, porque, bueno, esto lo hacemos con cariño, este es un espacio íntimo y eso es lo que queremos reflejar siempre en las sesiones del Alma, que lo hacemos como casi estar en el living de la casa, compartir con amigos músicos y encontrarnos con sus grandes creaciones musicales. Bueno, Pedro Villagra, bienvenido aquí a las sesiones del Alma. ¿Cómo estás? Me imagino que contento por tenerte nuevamente aquí en la radio de la Universidad de Santiago, la USACH. Muy contento, Juan. Gracias por la invitación. ¿Te puedes acercar al micrófono y para que te escuchen todos? Ha pasado un tiempo. Los tiempos siempre aquilatan la experiencia y nos costó llegar con el auto, por ejemplo, cambiaron la entrada, ¿no? Sí. O sea, pero lo bonito es que la música se pega el salto por encima a veces de estos fenómenos urbanísticos. Sí. Y aquí estamos para compartir esta maravillosa sesión junto a nuestra invitada de honor, María Acuña. Sí, yo quiero destacar el trabajo de María Acuña. Ha estado con nosotros en la radio conversando de otros proyectos, pero hay que hacer y resaltar que María Acuña es una tremenda, también multiinstrumentista, percusionista, venezolana, chilena, diría yo, con una extensa trayectoria en los Estados Unidos, que ha tenido la posibilidad de trabajar con grandes músicos también, con esa conexión e investigación con los sonidos afro-venezolanos, ¿no es cierto? Con una infancia musical y toda una vida. Imagínense ustedes, miembro fundador ahí, dice, del ensamble de fusión latinoamericana Quijeremá, que fue creado en California, en los Estados Unidos. El ensamble también junto a Quique Cruz forma parte también del trabajo de Pedro Villagra, y por eso te tenemos acá de invitada especial y queremos resaltar tu trayectoria y tu labor, porque sabemos que todos los músicos necesitan también espacio de difusión, y qué bonita esta colaboración que vas a hacer hoy con Pedro Villagra. Bienvenida. Gracias. Bueno, Pedro, cuéntanos un poco. Hablamos siempre contigo desde esta mirada de la fusión musical chilena, porque, bueno, todo partió, digámoslo de alguna manera, a fines de los años 70, ¿no es cierto? Ahí con Santiago del Nuevo Extremo, en la universidad, me parece que estudian antropología, ¿no es cierto? Sí. Y de ahí surge este interés por querer hacer música. Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia juvenil, digamos. Venía de antes. En mi caso, de la infancia y de la pubertad, porque yo nací en Contulmo, donde empecé a practicar el arte de la música en actividades escolares, y cuando me fui a vivir a Concepción, continué también con las actividades en el contexto del Liceo 1, Enrique Molina. Mira. Formamos un trío, me acuerdo, en esa época, que duró los 3 años, o sea, de la historia antigua, Sí, pues. ¿ya? De la prehistoria, hasta que se cortó eso y dejé de ejercer la música por un tiempo indefinido, hasta que con Santiago Nuevo Extremo retomamos el 77. Exactamente, y esa fue un momento histórico, un hito que te tocó vivir con Santiago Nuevo Extremo, formar y hacer música en esa época en que nos encontramos en plena dictadura, donde había que ser buen músico y mejor poeta también para poder expresar aquellos
temas y sentimientos que no se podían decir de manera directa, ¿no es cierto? Claro, digamos que la música es un ser que tiene vida propia, como la naturaleza, y de alguna manera se encarga de reaparecer, ¿no? Por las grietas que se van produciendo en la tierra, por ahí aparece un brotecito, más otro brotecito y otro brotecito, y ese arte musical nos atrapa, y a nosotros somos el instrumento de esa expresión. Eso es lo Exactamente. que ocurre realmente. Bueno, estamos conversando con don Pedro Villagra junto a María Acuña. Nos van a deleitar hoy en estas sesiones de El Alma. Esto está todo en vivo, lo hacemos. Pedro trae muchos instrumentos, así que tú mismo vas a ser aquí el director de orquesta y nos vas a contar con qué vamos a comenzar estas sesiones del Alma. Eso. Una fanfarria. Una fanfarria. Buen comienzo aquí con nuestros invitados en las sesiones de El Alma, don Pedro Villagra, por supuesto también nuestra música invitada, María Acuña, quienes nos están deleitando en esta edición especial aquí de esta sesión del Alma. Bueno, Pedro, ya hablábamos un poco de tus influencias, de tus comienzos musicales, es una historia muy particular, en especial porque siempre estuviste por esa búsqueda sonora de fusión que fuiste desarrollando a lo largo de tu carrera. ¿Hubo algún músico o artista que te marcara decisivamente en esta etapa inicial de tu carrera? Sí, eh, hubo varios, pero bueno, el movimiento de la nueva canción chilena, eh, donde está, por supuesto, Patricio Mans, los hermanos Ángel e Isabel Ah, Parra, claro. la Gran Violeta, Víctor Jara, son como las piedras fundamentales, ya lo sabemos, ¿no? Ujú. Ahora, como una influencia directa, también la amistad de Víctor Jara es un componente emocional holístico que me cuesta dimensionar, sobre todo estando acá en la radio USACH, ex Radio Universidad Técnica. Exacto. Y Víctor Jara fue funcionario de nuestra Universidad Técnica del Estado. Hay toda una alianza ahí de vida, de sentimientos con todo lo que él sufrió, vivió y todo su aporte también cultural y musical para el país y por supuesto su participación aquí en la Universidad Técnica del Estado es muy simbólica e importante para todas las generaciones que vinieron después de Víctor. Indudable. Y bueno, y después hay un historial de músicos y músicas que fui conociendo también en el camino
y que hoy de alguna manera estamos convocando acá en este encuentro. Y me refiero, por ejemplo, a Nelson Chuenque, el Vale, gran Claudio Pájaro Araya, claro, el gran Nelson Araya Carvajal. Estoy nombrado 3 artistas gigantes que ya no están acá, exacto. en esta dimensión, pero sí están a través nuestro. Entonces, hay una alegría también detrás de eso. Y estas figuras son las, yo creo, más marcantes, junto a la experiencia del trabajo colectivo con Santiago No Extremo, Sí, por supuesto. que es innegable. O sea, Y que, bueno, marcan una etapa importante en la música chilena y también en la resistencia cultural que se vivió en un momento donde era muy difícil poder expresarse libremente de manera, en el caso de ustedes como músicos, los escenarios estaban prácticamente cercenados, era muy difícil poder hacer cultura, hacer música en aquella época. sí, Pedro, de ahí nos vamos a saltar un poquito a los años 80, porque el grupo Guara es muy importante para ti también. Oye, es increíble, has pasado, los auditores que quizás no te ubican muy bien van a saber qué tremendo artista tenemos, porque ya partimos con Santiago No Extremo, grandes amigos, sí, fundacional, digamos, pero después, a fines de los 80, fuiste parte de una banda pionera que quizás eh, buscaba también como colectivo fusionar elementos jazzísticos, el rock, los sonidos andinos, que quizás no eran tan habituales. ¿Te tocó vivir también esa etapa creativa, propositiva en términos musicales? claro, ahí había una idea compartida de búsqueda eh, dentro de un lenguaje genético, digamos. O sea, el trabajo de Guara es una expansión de la música de raíz, ¿no? Más que un estudio intelectual sobre la posible fusión entre géneros, el Guara era una fusión en sí misma. Y eso es hermoso. Eh, Tenemos que contarte que el sábado, mañana es sábado, Sí, pues esto estamos haciéndolo hoy en vivo, así que sí, mañana hoy y sábado. mañana se realiza el encuentro latinoamericano de charangos. Exactamente. Y el Claudio Pájaro Araya es una figura central en esto, a través de obras que se van a interpretar y a través también de este sentido de anticipación que nosotros sentimos que la música contiene, ¿no? Eh, Todo es un viaje, ¿no? La música es un viaje que nos lleva y lo bonito que se produce, estos saltos en el tiempo, Claro. que siempre estamos tratando de entender qué es lo que pasa, ¿no? Sí, porque tú, bueno, es la experiencia misma de tu trayectoria musical, pero si uno la mira con perspectiva se da cuenta que aquí hay elementos importantes para destacar si uno quisiera hacer, por ejemplo, un resumen, una historia de la música chilena, la participación tuya, claro, en Santiago del Nuevo Extremo, nos saltamos al grupo Guara, nos encontramos también con un proceso creativo de complejo, de estudio que fue significativo para las nuevas generaciones. Hoy en día nos encontramos con agrupaciones de charanguistas, como dices tú, este encuentro que se está desarrollando hoy y mañana en el Teatro de la Florida. Florida. Este octavo encuentro de charanguistas con invitados internacionales. Visiten el YouTube, aunque esto lo vayan a ver después, más Ujú. adelante, y las fechas hayan pasado, porque estamos, claro, a 25 de abril, hoy 25, mañana 26. Si están en vivo, fantástico. Para los auditores, teleauditores del futuro, quienes nos vean en redes sociales, se van a encontrar ahí Claro. en el YouTube de Radio USACH con varias de las conversaciones que tuvimos con gente de Sankara, con luthieres, acerca de este encuentro de charangos que hay como registro importante, octavo encuentro, y que todo esto se produce también un poco en parte a lo que tú comenzaste, por ejemplo, con Guara. ¿Lo sientes así? ¿Te tomas el peso de esa trayectoria, de esos elementos? Quizás les tocó vivir Sí, ese momento fundacional. claro. Y se agradece, porque finalmente es una responsabilidad, ¿no? Porque queda ahí una proposición que no queremos abandonar. Es un sueño realmente que nosotros sabemos que es perfectamente posible, que esto tiene
su estructura, su base y su fundamento. Es casi como una tesis. Nosotros con los Guara propusimos que el componente africano dentro de la cultura chilena era primordial, ¿no? Sí. Entonces, eso es una bonita tesis y que la respaldamos con un par de discos. Exactamente, y que quedaron ahí como registro, ¿ah? Registros que seguramente como estudiosa también nuestra invitada María Acuña sabe muy bien, los sonidos eh, africanos son importantes también en la música latinoamericana, ¿no es cierto? Claro, yo creo que es uno de los hilos conductores que son permanentes y que nos unen muy claramente. Eso, todos somos primos a través de la música. Y, y qué bueno que uno lo tome de esa manera para desarrollar otras conexiones. Sí. Muy Y es bien, muy bello, perdón, lo que se sí. está produciendo en el encuentro, donde vienen artistas de otros países y hay un cariño, hay una cosa especial. Exacto, eso es muy bonito Sí. de que sigue viva, digamos, ese sentimiento de unión latinoamericano y en especial a través de la música. La música de Pedro Villagra, de María Acuña, que nos están acompañando en las sesiones del alma hoy en Radio Sach. ¿Con qué nos vamos a ir, Pedro, para que nos comentes un poco qué es lo que nos vas a interpretar a continuación? Con cuatro, no Sí. sé, saxo, ahí vientos. Eh, Cuéntanos un poco. Esta se llama Saxo Tonada, ¿ya? Y aparece en el disco Pagano de 1998. Una composición co-creada con el gran Nelson Araya.
Seguimos aquí en las sesiones del Alma Nacional, Radio Usach 94.5 FM, también el 50.2 de la televisión digital abierta y pueden disfrutar del trabajo en vivo de Pedro Villagra, acompañado de la música María Acuña, quienes nos están deleitando en esta jornada, procesos históricos que te ha tocado vivir. Ya comentaremos eso, pero antes también en nuestras redes sociales que están activas, @el Alma Nacional. Por aquí saludos de Olga Lorena Vélez, Gloria Bustamante, mucha gente feliz de que tú estés con nosotros acá en vivo, Felipe Faría, nuestro querido Pedro Yáñez, que debo confesar que nos escucha todos los Un días. abrazo para el maestro. Es un gran maestro. Bueno, Berenice Ojeda, le mandamos muchos saludos porque ella también es una gran También, colaboradora. cariño, Berenice, gracias. Eso, porque ella nos contacta con amigos, dice, oye, tengo un amigo músico que podemos invitar en el Alma Nacional o en las sesiones del Alma, y siempre está ahí muy activa Berenice. Raúl Fernández, otro gran amigo nuestro, auditor. Víctor Contreras, gran músico que ha estado haciendo gira. Colega también ha estado haciendo gira ahí con los Bunkers, esta gira nacional Unplugged. Ya lo decíamos, Emilia Carolina, Ernesto Pérez, me acordé, Napalé, otros grandes músicos de la época. Próceres, Marcos Acevedo, estará próximamente, los próximos días invitado acá al programa, algo tiene ahí por ahí que hacer con Alexis Venega, Luis Montel, Daniel Vargas, Héctor Flores, bueno, una cantidad enorme de gente que está muy contenta aquí saludándonos porque estés tú presente acá en estas sesiones del Alma. Y como te decía, Pedro, hablamos un poco de Guara, sin lugar a dudas, pero después de eso, de este proceso musical, de investigación, de estudio, te fuiste a Alemania, te fuiste a Colonia a vivir unos años, a estudiar música. Me imagino que era una necesidad tuya de seguir perfeccionándote. Estuviste unos años ahí en Alemania. Formaste también algunos proyectos musicales, Funza creo que se llamaba, ¿no es cierto? Correcto, sí. Claro, la curiosidad a uno lo lleva lejos. Cuando uno prueba un poco una cultura, quieres más, no te conformas. Y por supuesto eso encierra una experiencia de vida que tiene una carga en el tiempo contundente, que te define. Yo creo que a partir de ese momento uno empieza a mirarse de otra manera en la distancia. Se empieza a reconocer, ¿no? Como salirse un poco de sí mismo. Y claro, es una época para mí vital. En esa época es donde se produce quizá el mejor conocimiento de los instrumentos que tú interpretas. Estudiarlo significa también abrirte un poco más a una búsqueda por una perfección musical, por una necesidad de querer después plasmar, me imagino, mucha más creatividad en tu proceso de composición. Claro, hay un lenguaje que se va depurando en esta traducción, ¿no? Es como lo que pasa con las razas. Hasta que yo no me fui a vivir a Europa, yo no sé qué era incoloro, o sea, que era lo mismo mi piel. Una vez que estás allá, entonces te das cuenta que pertenece a esta facción, ¿no? Y ese es un tema cultural, ¿no? Porque, tal como decía Vinícius de Moraes, decía, o branco mais preto do Brasil. Él se sentía negro y culturalmente lo era. Y bueno, y sentirse latinoamericano. O sea, uno viaja a Europa y ahí recién se da cuenta de que hay diferencia, claramente. Claro, y también hay de alguna forma, un encantamiento con lo propio, una fascinación por nuestra cultura, porque es una cultura de muchos matices, interesantes, y yo diría sofisticados también, ¿por qué no decirlo? Después de esos años en Alemania, viene todo este proceso acá en los 90, que es el retorno a la democracia, y regresan emblemas que tú seguramente escuchaste en tu juventud como Inti Illimani. Y llega un punto en que necesitaban un músico y tú llegaste a trabajar con ellos, de haber sido a mediados de los años 90. Me imagino que fue un paso significativo también en tu carrera musical. Indudable. Además significó el retorno para mí, volver
por la puerta ancha, diría yo, Sí. en una época de muchas luces. Mm. Y también ahí hay un reencuentro en el tiempo, porque yo los Inti lo había conocido de niño. Sí. Se produjo de nuevo esta conexión y bueno, habló por sí sola, yo creo, a través de la música, ¿no? Se potenció mucho aquello también. Ahora, eso quizás fue uno de tus mayores desafíos, satisfacciones también de ser parte, integrar a a una agrupación que es una leyenda musical y con una historia tan potente y que se estaba viviendo también esa etapa del retorno, el regreso, el seguir cantando y haciendo estas presentaciones en vivo a lo largo de todo Chile, de los Inti, cuando estábamos en una época también efervescente del retorno a la democracia. Correcto. Hubo celebración, ¿ya? Con mayúscula, y hubo emociones. De alguna forma hubo algo que yo llamaría como una retribución pensada hacia los mayores, pensando en nuestros padres, ¿no? Es la reconexión con los padres, con la cultura que representaron y que de alguna forma nos legaron. Sí, Y nos dejaron a nosotros con este tremendo paquete. sí, pues lo que Y uno estaba dice, pasando. ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, cada uno sabe. Ahora, personalmente, al haber estado ahí con los Inti, también me imagino que empezaron a unirse estos lenguajes musicales, toda tu experiencia ya volcada desde Santiago, Guara, tus estudios en Alemania, me imagino que fueron dialogando también, generando un aporte en lo que se estaba transformando en el repertorio de Inti Illimani en la década de los 90, que también tuvo, por supuesto, ese camino de investigación de la música latinoamericana. Sí, claro, yo creo que sí hubo una expansión sonora que resulta muy interesante cuando un proyecto empieza a abarcar como una marea, digámoslo así, otras áreas, ¿no? Esta área, esta expansión sonora empieza a entrar en otros territorios y es como una invitación, finalmente, como decir, vaya, yo puedo entrar por acá también, o Claro. sea, no estoy cerrado a esto. Y ellos cuando tú de repente están, me imagino, en ensayo, oye, podemos hacer esto de esta forma. ¿Cómo? Me imagino que ellos también estaban con una apertura a querer escuchar algo distinto, algo nuevo Por también. supuesto, pero lo más rescatable es la maestría de ellos, ¿no? Para no dejar de lado lo principal, en el manejo de un lenguaje que es parte de nuestro ADN, ¿no? De nuestro cuerpo, y no solo de nuestro, hablando en términos provincianos, ¿no? Mm, Yo soy provinciano, sino que en términos de continentales. exacto. ¿Mm? Sí, gran aporte. Bueno, Sí, siguen siéndolo. Inti Illimani histórico, todos estos virtuosos músicos que aún los tenemos ahí vigentes, tocando en vivo, con su gente, con su público y abrazando también a las nuevas generaciones. Pedro, estamos aquí en la sesión del Alma y por eso has venido a tocarnos en vivo, así que yo creo que sería momento para que sigamos disfrutando eso, también de tu maestría. Cuéntanos qué vamos a escuchar ahora. algo que tiene que ver con lo que estamos hablando, con el viaje, el desplazamiento, con un tema instrumental que se llama Pisadas.
Muy bien, seguimos aquí en las sesiones del alma, pues estamos con Pedro Villagra, estamos también con María Acuña, destacadísimos músicos de tremenda trayectoria. Hemos querido de alguna forma hacer un resumen biográfico, también a lo largo de tu historia musical y bueno, nos vamos encontrando con todos estos elementos, el paso por Inti y Illimani, ya estamos en la década de los años 90, pero de ahí eh, creo que retomas un poco lo que es la beta solista, Pedro. ¿Qué te impulsó también a desarrollar esa carrera, que también era en paralelo a varios proyectos tuyos? Por ahí fuiste explorando con la Pedro Band, ¿no es cierto? Y es un camino que has seguido hasta el día de hoy, estar de solista y ser partícipe de agrupaciones, de tríos, de armar encuentros con músicos que hoy en día son, por supuesto, grandes amigos y colegas, pero no, ese bichito de seguir haciendo y componiéndote te fue llevando también por esa beta ya, digámoslo, a fines de los 90, comienzos del 2000, ¿no es cierto? Claro, claro, es porque el trabajo de banda me constituye, en gran parte, y surge esta necesidad de soltar, soltar algo, una semilla, un embrión que está ahí y que aparece indistintamente en muchos proyectos, eh, pero que habla de una voz propia que tiene que ser, o sea, hay una necesidad, yo diría, muy fuerte de plasmar eso, ¿no? Y así se dio, ¿no? Se dio a través de numerosos discos que siguen estando ahí en proceso, ¿no? Estamos ahí siempre en proceso de construcción, trabajando para ustedes. Eso es interesante porque tú puedes retomar gran parte de tu discografía y decir, bueno, esto lo hicimos con la Pedro Van, ahora lo voy a hacer en un formato trío, lo voy a adaptar a un formato reducido, lo que estamos haciendo ahora mismo acá, conjunto a la gran compañía de María Acuña. Es parte un poco de esa flexibilidad artística que ha sido un elemento importante tuyo, digamos. Sí, me gusta mucho la palabra flexibilidad y también hay un pololeo con la lírica que se da y que finalmente forma parte de lo mismo. Sí. María podría también tratar de traducir lo que estoy diciendo porque tú también compones Sí, pues, letras. Sí. Claro, es importante poder tomar, reflejar, ¿no? Reflejar el viaje, reflejar el presente y bueno, también las vueltas, ¿no? Los círculos de las historias en las que estamos viviendo y conectarse realmente, ¿no? Con lo que significa estar aquí ahora, con lo que significa verse de frente a la gente y verse de frente a tantas cosas que uno es. A través de lo que uno va diciendo en la música, con letra o sin letra. Bueno, Qué así bien dicho. evoluciona así este lenguaje compositivo también y este enfoque de fusión que tú has tenido en tus proyectos personales. ¿Lo has notado que cambia o simplemente es una manera lúdica tuya de decir voy a agarrar esto y lo vamos a adaptar simplemente porque se nos dan estas circunstancias? No, es dinámico, es muy dinámico y de alguna forma arrastra también, o sea, hay un componente ahí muy irresponsable de involucrar a otras personas, ¿no? En lo que es algo inefable, ¿no? Que está ahí. Y el ejemplo más concreto es Santiago de Nuevo Extremo. Uno dice ahora, oye, pero qué increíble. ¿Cómo se logra eso? No hay un método para lograr eso. Tienen que estar las almas. Exacto. ¿Ya? Tienen que estar las almas detrás de eso. Y la intención es el viaje que es interno y es externo, para de alguna manera decir, yo estoy aquí, mírame, yo soy parte de esto, de este mundo que compartimos, ¿no? Soy uno más, pero yo soy el encargado de decir, oye, estamos acá, podemos escucharnos, podemos tocarnos, podemos darnos las manos,
Y esa experiencia de por sí ya no tiene precio. Es algo que nos llena, porque es trascendente, Exacto. finalmente. Yo me imagino también esa conexión con el público que es tan necesaria, seguir de alguna forma viviendo en este mundo, intentar vivir en un mundo análogo donde lo digital también a veces nos puede distorsionar un poco esa misma realidad de la comunicación presencial. Sigamos disfrutando, Claro. Pedro, con más de tu Sí, trabajo sí. musical. Cuéntanos, ¿qué nos vas a interpretar ahora? Vamos a tocar una canción que alguna vez fue tocada acá Aquí en la radio, ¿o no? en los alrededores de la radio. Ah, ya por acá. Ya, cuéntanos. Y tiene que ver con el viaje. Y no vamos a decir el nombre por ¿Ya? si hacemos también una encuesta para que algún auditor diga es tal canción. Ya, pues, y lo vamos a dejar ahí después para que más adelante en YouTube y todo, y vamos a dejar la alternativa para que nos escriban y sean parte también de esta comunicación. Muy bien, Pedro Villagra, aquí en las sesiones del alma, junto a María Acuña, en este programa en el cual hemos querido compartir también parte de tu trayectoria, pero hablemos un poco de futuro, Pedro, ya nos quedan algunos minutos antes de cerrar el programa. En esto de la escena actual, quizás son preguntas muy recurrentes, pero tú has tenido la suerte de vivir muchas décadas en la historia de la música chilena, en lo que es la escena actual de la fusión, de la música de raíz. ¿Te has encontrado con que existen herederos de esta búsqueda que iniciaste tú con otros grandes músicos de tu generación? Sí, bueno, lo que comentábamos recién respecto al encuentro de charangos es un muy buen ejemplo. Allí hay muchos jóvenes que van desde los 30 hasta los 12. E incluso antes, como dices tú, gente muy joven que Sí. está dedicándose también a
a abrirse camino en esta misma experiencia musical similar a la tuya. Claro, es un camino de pasión, ¿ya? Entonces, los seguidores, la gente que está detrás de este camino es espontánea, ¿no? No hay una convocatoria por ahí, ni una lista para eso, pero se produce y se agradece, ¿no? Se agradece y es muy motivante también tener esa complicidad. Pero son miles, te lo aseguro, somos muchos. Y se ve y se nota también a través de las redes sociales, que lo aprovechamos como plataforma para difundir muchas actividades. Yo sé que tú estás siempre realizando eventos, has estado en muchos escenarios y seguramente se te pueden olvidar algunas de las agendas, porque es mucho lo que estás viendo. Algo me acuerdo. Algo te acuerdas. Sí. Pero podemos mencionar tus redes sociales, ¿ah? Pedro Sí. Villagra en Instagram, también por supuesto de María Acuña, @María Acuña Música, ¿no es cierto? Claro. María con la música. María Cuna Música y Pedro Villagra. Cuéntanos un poco cómo se está desarrollando este momento y de aquí al futuro en términos musicales y de Sí. presentaciones. Vamos a estar el sábado, mañana, Mañana, en- 26 de abril, eso en el Teatro de la Florida. ¿ya? El jueves 1 de mayo, en La Maestra Vida, Maestra Vida, ya, vamos primero a de hacer mayo. un concierto a beneficio de Pato Solovera, Mira, patitos. sí, nuestro querido amigo Pato Solovera, ¿verdad? Colega, compositor, que está pasando por un mal momento de salud. Todos invitados este jueves en La Maestra Vida de Domínica 35. No, está en Santa Filomena. Santa Filomena. Ese es el mesonero Sí, de al lado, sí, al lado Bueno, otra saludos a princesa. Lucho. Es que has estado mucho A una escenario. cuadra, a una A cuadra, cuadra, sí. por ahí. Vamos a estar en la casona de Hilda Parra el 3 Ah, muy bien. de mayo para el aniversario de Paneo Army, la plataforma de difusión de música, con otros artistas. Y el 17 17. 17 de mayo. de mayo en el restaurante A lo Roto, A lo roto. que Muy bien. es la sucesión de Chili Rey Canta, ¿verdad? Exactamente. Bueno, todas estas actividades después a nosotros nos llegan y en el programa del Alma Nacional las vamos a destacar. Leonardo Muñoz te manda muchos saludos, ¿ah? Auditor nuestro dice saludos, escuchando aquí a Pedro Villagra el tema Ñuca Yacta. Perfecto. Estamos bien, perfecto. Ganó el tiro. Al tiro, spoiler, ¿ah? Pero Ñuca Yacta. Bueno, Pedro, ¿sabes qué? Lamento decirte que estamos en la hora de que tenemos que cerrar el programa. Entonces, no nos queda más que agradecerte por tu visita, que siempre es muy agradable que vengas acá a la radio. Has venido en distintos formatos, ¿no es cierto?, en entrevistas, también tocando en vivo en programas históricos de nuestra emisora, y ahora agradecerte por que hayas estado acá en las sesiones del Alma. También, por supuesto, a María Acuña por haber dedicado este tiempo a estar con nosotros acá en vivo a través de la 94.5 y del 50.2 de la televisión digital abierta. Queremos saludar, Pedro, si me permites, a nuestro equipo, a don Vicente Sí, por Vergara, favor. Y Daniel gracias. Cuevas, ahí también a Javiera Pérez, a Diego Ramírez, también por supuesto a Jaime Barra, quienes nos han apoyado en que esto pudiera salir en perfectas condiciones. La radio es así, la televisión, digamos, es compañera nuestra por la imagen, pero nosotros aquí hacemos radio. Sí. Y reiterar nuestros agradecimientos porque hayas venido acá al Alma Nacional. Larga vida ahí a Pedro Villagra. ¿Y con qué nos Muchas vamos a despedir? Nos vamos a despedir con un homenaje a nuestro querido amigo, colega tuyo, un homenaje a Pablo Medel. Porque, bueno, no tenemos consuelo, la música nos consuela, ¿verdad? Y un mensaje a su familia Se la haremos llegar a su señora. con todo el amor, ¿ya? Una grieta en el alma. En la madera de los sonidos,
en el dictamen de los sonidos, en el abrazo que no ha llegado, como adelanto de lo pasado. En la vereda de los abismos, en la mañana del infinito, En el descanso de la escalera, en las canciones que nadie espera, un ángel cayó. En la partida y en el encuentro, en el triste paso del tiempo, en el jolgorio y en los gemidos y el desarreglo de los sentidos. Esto es para ti, Pablo. Y estoy seguro que allá en el cielo dejó esperando el primer vuelo. Si ves a alguien que llene el aire allá en el fondo del bajo fondo, un ángel cayó. Como un rayo de sol, resplandeciendo amor, tu divina virtud resuena en el laúd de fulgor carmesí. El nuevo día llega y no volverá atrás, resplandeciendo más, dejándome volar con un signo de paz. Y en la hora oficial, una grieta en el alma. En la madera de los sonidos, en el dictamen de los oídos, en el abrazo que no ha llegado, como adelanto de lo pasado. Como un rayo de sol, resplandeciendo amor, tu divina virtud resuena en el laúd de fulgor carmesí. El nuevo día llega y no volverá atrás, resplandeciendo más, dejándome volar con un signo de paz. Y en la hora final, una grieta en el alma. Una grieta en el alma. Una grieta en el alma. Una grieta en el